Él gritaba en medio de la carretera, pero no había nadie ahí. Y fue justo cuando lo vio que supo que algo no estaba chido. No era normal, no era lógico. Algo se le metió hasta los huesos. En esa madrugada fría, el motor rugía como siempre, pero lo que escuchó, lo que sintió, no venía de este mundo. Él solo quería cruzar el tramo y entregarse la chamba. Pero esa noche, esa pinche noche lo iba a cambiar todo. El motor de la negra rugía como si se quejara del frío. Ramiro apretó el volante con fuerza mientras los primeros rayos de sol apenas alcanzaban a romper la niebla densa sobre la Ruta 9. El parabrisas vibraba con cada bache, pero él no decía nada. Solo mascaba su pedazo de coca y miraba fijo hacia el asfalto interminable. Una figura cruzó la carretera de golpe. Ramiro pegó un volantazo, el corazón se le fue hasta la garganta y la mula chilló con los frenos. El tráiler se ladeó unos metros y luego volvió a tomar el eje. Todo quedó en silencio, menos su respiración, que ahora sonaba como un motor viejo a punto de explotar. ¿Qué chingados fue eso?, murmuró, mirando por los espejos. Nada, ni un alma. Solo el polvo flotando donde un segundo antes había visto claramente una silueta, humana, pequeña. Se bajó, las botas golpeando la grava con ese sonido seco que tanto conocía. El aire olía a tierra húmeda y diésel. Caminó unos pasos revisando la cuneta. Nada. Encendió un cigarro con manos temblorosas. El humo lo calmaba, o al menos le daba algo que controlar. A los 63 ya no creía en brujas ni aparecidos, pero la pinche figura lo había hecho dudar. Y lo peor no era haberla visto, sino haber sentido que lo miraba. Volvió a subir a la cabina y arrancó de nuevo, aunque ahora el silencio ya no era cómodo. Le pesaba, le zumbaba en los oídos como un zancudo en la noche. Media hora más tarde, en una estación solitaria cerca del Carmen, bajó por un café. Nadie más que un chico dormido en la caja y una radio vieja soltando zambas a bajo volumen. ¿Viste algo raro por la ruta esta mañana?, preguntó al chico cuando despertó con un bostezo. «Raro no, patrón. ¿Cómo qué? No sé. Alguien caminando, un niño, algo...» «No pasa ni el diablo a esta hora», respondió rascándose la cabeza. «Aunque sí, algunos dicen que por acá se oyen cosas raras, gritos, pero ya sabe cómo es la gente». Ramiro no respondió. Se llevó el café a la boca, quemándose los labios. No era por el café, era por el pinche recuerdo de esos ojos que no estaban, pero sintió. La ruta siguió. El día se fue calentando, pero dentro de la cabina el frío seguía. No por el clima. Era otra cosa. Una angustia vieja que se le despertaba en la boca del estómago. Pasó Purmamarca, con sus cerros de colores brillando al sol como retazos de manta. Pensó en parar ahí, comerse una empanada y estirar las piernas, pero algo dentro le decía que siguiera, que no frenara, como si algo lo empujara desde atrás. «No empieces, viejo», se dijo a sí mismo mientras subía la música para espantar los pensamientos. Pero justo en ese momento la radio empezó a chispear. Ruido blanco y luego un grito, agudo, real. Dentro de la cabina, frenó en seco, se quedó helado. La radio volvió a sonar normal, cumbia salteña, todo estaba como debía, menos él. Miró el asiento vacío del copiloto, volvió a mirar el espejo, y ahí, por una fracción de segundo, juraría haber visto una sombra pasando detrás del camión. Se bajó de nuevo, esta vez con la linterna. Nada. Solo el eco de su propia respiración y el crujir de la grava bajo sus botas, pero lo sabía, no estaba solo. Y la carretera, que toda la vida le había dado paz, hoy le empezaba a cobrar cuentas que no sabía que debía. El motor ronroneaba parejo, como si intentara calmar los nervios de Ramiro, pero él no soltaba el volante ni para rascarse la barba. La madrugada lo envolvía con su espesor helado. Las luces largas de la negra apenas alcanzaban a cortar la niebla baja que se arrastraba por el pavimento.
Ya no escuchaba música. La radio estaba apagada desde hacía rato, después de aquel grito maldito. Juraba que había sido la estática, una mala señal, pero en el fondo sabía que no. Era demasiado humano, demasiado real. Casi sin pensarlo, volvió a mirar por el retrovisor. Nada. Volteó a ver el asiento del copiloto. Seguía vacío, como desde hacía años. Nadie más se subía a su mula. Desde que su hijo se fue sin dejar rastro, Ramiro se había convertido en su única compañía. Apretó los labios. Iba bien cargado de cemento rumbo a Humahuaca, pero lo que más pesaba era el silencio. Y entonces, otra vez, el grito. Esta vez no venía de la radio. Sonó justo afuera, como si alguien, un niño quizá, hubiera gritado desesperado al borde del camino. Ramiro frenó de golpe. La negra chilló como si protestara por el maltrato. Las ruedas dejaron marcas en el asfalto. Bajó con la linterna en mano. El aire era tan frío que cortaba. Miró hacia la oscuridad del monte al costado de la ruta. Se oía solo el zumbido del viento entre los árboles secos. «¡Hola!», gritó. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Volvió a apuntar con la linterna y por un segundo juraría haber visto algo moverse. Rápido, bajo, como un niño agachado. «Si estás perdido, salí, no te va a pasar nada», dijo, dando un paso más allá de la banquina. «Soy camionero, no te voy a hacer nada». Ni una respuesta, solo más niebla y la sensación incómoda de estar siendo observado. Volvió a subir a la mula con los pelos de la nuca erizados. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se quedó quieto, en silencio, respirando hondo, pensando. Algo no cuadraba. Encendió el motor. Iba a seguir, no por valor, sino porque quedarse ahí se sentía peor. Pero cuando puso primera, ahí lo vio. En el retrovisor, una figura parada en medio de la carretera justo detrás del camión, pequeña, inmóvil, como si lo mirara. «No mames», susurró. Se giró de inmediato, bajó de nuevo, corrió hacia atrás. Nada, solo la niebla disipándose lentamente. Volvió caminando, esta vez más lento, mirando hacia los costados. Todo su cuerpo estaba tenso, como si esperara un golpe o una respuesta. Al subirse otra vez a la negra, dejó caer el cuerpo en el asiento. Cerró los ojos unos segundos. «Estoy cansado, eso es todo», murmuró. Pero sabía que no era solo cansancio. Sabía que algo se había metido en su camino. No sabía si era del más allá, del pasado o de su propia culpa. Pero había una presencia ahí afuera. Lo sentía en los huesos, en el pecho, en esa punzada detrás del cuello que no lo dejaba tranquilo. Arrancó, y mientras el motor se tragaba la madrugada, Ramiro no pudo evitar mirar otra vez el retrovisor. Por costumbre, por miedo o por esperanza. Pero esta vez el camino estaba vacío, limpio, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera parte de él mismo, de lo que no se atrevía a decir en voz alta, de lo que quizá llevaba cargando desde hace más tiempo del que podía recordar. Ramiro manejaba con la mirada fija al frente, pero los dedos le temblaban sobre el volante. Encendió otro cigarro aunque ya llevaba 3 seguidos. El humo le picaba los ojos, pero no lo soltaba. Era su forma de decirse que todo estaba bien, que no había visto nada, que los gritos, las sombras, el reflejo en el retrovisor eran cosas de la noche, de un hombre cansado. «Ya te estás haciendo ideas, viejo pendejo», murmuró, dándole una calada larga. Pero aunque se lo repitiera 1000 veces, había algo que no lo dejaba tranquilo. Era una sensación que venía de más adentro, como cuando uno sueña con algo que no entiende, pero le duele igual. La negra se deslizaba por la ruta como si supiera el camino de memoria. Ramiro conocía cada curva, cada loma, cada puto bache, pero esa madrugada todo se sentía raro. El paisaje estaba igual, sí, pero él no. Cuando llegó a Tilcara, paró frente a un comedor chico. Lo atendía una doña con cara de sueño y voz gruesa. Pidió café, pan casero
y se sentó junto a la ventana. No había nadie más. El lugar olía a leña vieja y a tortillas quemadas. Afuera, el cielo empezaba a clarear, pero la neblina seguía baja, pegada al suelo. ¿Todo bien, Don?, preguntó la mujer mientras servía el café. «Todo chido», respondió sin mirarla. Ella lo observó con una ceja levantada. «No lo parece». Ramiro soltó una risa seca, casi sin ganas. «No dormí bien, nomás». «¿Pesadillas?». «Algo así». Ella no dijo nada. Solo dejó el pan en la mesa y se fue despacio. Ramiro miró por la ventana. En el reflejo del vidrio, por un instante, creyó ver a un joven detrás de él. Alto, flaco, con la misma gorra que usaba su hijo cuando era chico. Se giró de golpe. La mesa estaba vacía. «Ya basta, Ramiro. Ya estuvo bueno», se dijo entre dientes, como si pudiera regañarse el alma. Pagó, agradeció sin mirar a la señora y volvió a la mula. Cuando cerró la puerta y apoyó la cabeza en el volante, se le escapó un suspiro que no fue solo de cansancio, fue algo más hondo. Como un hueco viejo que se había vuelto a abrir sin permiso. Volvió a arrancar. Con cada kilómetro, la ruta le tiraba recuerdos. La última vez que había pasado por ahí con su hijo, hacía ya más de 20 años. El morro apenas tenía 17 y soñaba con tener su propia mula algún día. «Yo voy a ser como vos, pa», me decía, murmuró. La voz se le quebró. Se quedó callado. No era de hablar con nadie sobre eso, mucho menos consigo mismo, pero el camino tenía esa maña, sacarte lo que no querés decir, lo que enterraste tan hondo que ya ni sabías que seguía ahí. Entonces, sin aviso, otra vez, un grito, fuerte, claro, humano. Esta vez no paró, no bajó. Solo apretó los dientes, las manos, el alma, y siguió. Pero dentro de su pecho, algo se movió. Algo que había estado dormido mucho tiempo. Algo que decía, esto no es casualidad. Y aunque no lo quería aceptar, una parte de él sabía que estaba volviendo, sin querer, al punto donde todo se rompió. Al lugar donde lo había perdido, o donde lo había dejado ir. El sol ya había trepado los cerros cuando Ramiro dobló una curva cerrada rumbo a Guacalera. El viento seco golpeaba la cabina y levantaba remolinos de polvo en la banquina. Venía sumido en sus pensamientos, la mandíbula apretada, con ese nudo incómodo que le había dejado el grito de la noche anterior. Y entonces la vio. A lo lejos, parada al borde de la ruta, una mujer de pie con un poncho rojo que flameaba como bandera. No hizo señas, no levantó la mano, solo se quedó ahí, firme, mirando de frente como si supiera que iba a parar. Ramiro bajó la velocidad, no por gusto, sino por impulso. Algo en la figura de esa mujer le pareció fuera de lugar, como si no perteneciera al paisaje, o como si fuera parte del mismo desde siempre. Cuando se detuvo, la mujer se acercó con paso firme y subió sin pedir permiso. «Gracias, patrón. Pensé que nadie iba a frenar hoy», dijo con una voz clara, sin miedo. «¿Pa dónde vas?», preguntó Ramiro sin mirarla. «Hasta Humahuaca, si no es molestia. Voy pa'l cerro». Él asintió con la cabeza, sin decir más. Encendió la mula y siguió la marcha. Durante unos minutos solo se oía el motor y el chasquido suave del poncho al rozar el asiento. «¿Y usted?», preguntó ella mirando por la ventana. «¿Siempre maneja solo?». Ramiro apretó el volante. «Sí, así estoy mejor». Ella soltó una risa suave. «No todos los que andan solos están mejor. A veces nomás se acostumbran a no hablar». Él la miró de reojo. Tenía el cabello trenzado, la piel curtida por el sol, los ojos vivaces. No era una turista ni una señora cualquiera. Tenía algo que no sabía explicar, como si cargara historias encima pero las supiera llevar. «¿Cómo te llamas?», preguntó, más por educación que por interés. «Eloísa». «¿Y usted?». «Ramiro». «Mucho gusto, don Ramiro», dijo, con una sonrisa sincera. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no pesaba tanto. Había algo raro. No se sentía invadido. No le molestaba tenerla ahí.
Era como si su presencia limpiara el aire o lo obligara a respirar distinto. Anoche escuché algo en la ruta, soltó de pronto sin pensarlo. Eloísa giró la cabeza interesada. ¿Algo como qué? Un grito, más de una vez. Ella no se rió, ni lo miró raro. ¿Y qué hizo? Paré, revisé, no había nadie. ¿Y por qué paró? La pregunta le cayó como piedra en el pecho. No supo qué responder. Se encogió de hombros. «Instinto, supongo. O culpa», dijo ella sin dureza. Ramiro frenó un poco, sorprendido. No por la palabra, sino porque le caló hondo. «¿Y vos cómo sabés de eso?» Eloísa lo miró directo a los ojos. «Porque yo también cargo con cosas. No son iguales, pero pesan igual». Ramiro tragó saliva. Esa mujer no era cualquiera, ni un alma perdida, ni una simple viajera. Había algo en ella, algo que entendía. Siguieron avanzando en silencio. La ruta se abría frente a ellos, larga, infinita, como siempre. Pero Ramiro sentía que algo había cambiado. No sabía qué buscaba Eloísa en ese cerro, ni por qué justo hoy, justo él, la había levantado. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió tan solo. Y eso, para un viejo como él, era más raro que cualquier sombra en el retrovisor. El calor del norte empezaba a apretar cuando Ramiro detuvo la mula en una quebrada angosta, al costado de la ruta. Había una sombra generosa bajo unos sauces y un arroyo seco que crujía bajo las piedras. Bajaron los dos en silencio, como si los pies supieran que era momento de descanso. «Aquí me gusta parar», dijo Ramiro sacando el mate de una caja de madera detrás del asiento. «No hay ruido, no hay nadie. No es poca cosa», respondió Eloísa, estirando las piernas con gusto. Se sentaron sobre una piedra plana. Él cebó el primer mate en silencio, lo probó, lo escupió. «Falta yuyito», murmuró, «pero calienta el alma igual». Le alcanzó el segundo a Eloísa, que lo recibió sin ceremonia. Tomó, lo sostuvo entre las manos. «¿Siempre viajas solo?» Ramiro se encogió de hombros. «La mayoría del tiempo, sí. ¿Y eso te gusta o lo elegiste?» «Es lo mismo, ¿no?» Ella sonrió sin decir nada. Miró los cerros, la forma en que el sol caía como polvo sobre las piedras. Había algo en su manera de observar que incomodaba, como si pudiera leer lo que uno no decía. «¿Y tu familia?», preguntó sin rodeos. «¿Te esperan en algún lado?» Ramiro tragó saliva. Miró al frente. «Tuve familia, ahora tengo kilómetros». Eloísa lo miró de reojo. El silencio entre ellos cambió. Ya no era cómodo, era espeso. «No tenés cara de camionero hueco», dijo ella. «Tenés cara de los que miran mucho el retrovisor». Ramiro no contestó. Se puso a cebar otro mate, más por no mirarla que por sed. «Anoche», dijo ella despacio, «cuando hablaste del grito, ¿seguro que fue la primera vez?» Ramiro levantó la vista. Por un momento, sus ojos se endurecieron. «¿Y por qué preguntás eso?» «Porque tenés ese aire, como de alguien que ya escuchó cosas antes, pero no se atrevió a seguirlas». Él soltó el aire con fuerza como si se desinflara. «No sé qué escuché, no sé si quiero saber. ¿Y si es alguien que necesita ayuda? ¿Y si es solo mi cabeza jodiendo? ¿Te pasa seguido?» La pregunta se le clavó. No tenía ganas de contestar, pero había algo en esa mujer que lo empujaba a abrir la boca, aunque fuera de a pedacitos. «Hace 20 años, mi hijo se fue. Salió una noche y no volvió, nunca más». Eloísa bajó la mirada. No dijo «lo siento», ni hizo cara de lástima. Solo lo escuchó. «¿Lo buscaste?» «Todo lo que pude, todo lo que supe, lo demás lo dejé al tiempo». «¿Y crees que sigue vivo?» Ramiro se quedó mudo. Cebó otro mate sin pasárselo a nadie. «No sé si lo creo, pero a veces lo siento». Eloísa lo miró largo rato. Luego tomó el mate de sus manos y le dio un sorbo lento. «Entonces, capaz no venía solo». Ramiro no respondió, pero por dentro algo se rompió un poco más. No en dolor, en alivio, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que él había estado cargando en silencio durante años. Y en ese silencio nuevo, menos pesado,
Supo que el viaje apenas comenzaba. La noche había caído de golpe, como si alguien hubiera apagado el cielo sin avisar. Ramiro manejaba en silencio, con las luces altas cortando la oscuridad del camino. Eloísa dormitaba en el asiento del copiloto, envuelta en su poncho rojo, la cabeza recargada contra la ventana. Todo estaba quieto, demasiado. Ramiro no quería admitirlo, pero tenía los nervios de punta. Desde aquella charla en la quebrada, algo se le había revuelto en el pecho. No sabía si era el recuerdo del hijo o la forma en que Eloísa había dicho capaz no venía solo, pero lo traía atravesado. De pronto, un sonido seco, como un golpe contra la carrocería, los sacó de golpe del letargo. Eloísa se enderezó en el asiento. ¿Qué fue eso? No sé, dijo Ramiro apretando el volante. ¿Parás? No. ¿Seguro? Sí. Siguieron en silencio unos kilómetros más, pero la tensión dentro de la cabina crecía como el vapor en una olla tapada. El motor parecía rugir más fuerte, y entonces vino el grito, agudo, desesperado, como el de un niño pidiendo auxilio. Ramiro frenó de golpe. Eloísa soltó un «¡carajo!» y se sujetó del tablero. «¿Lo escuchaste?», preguntó él con la voz rasposa. «Claro que lo escuché», dijo ella con los ojos bien abiertos. «¿Qué chingados fue eso?». Ramiro bajó de la mula sin decir más. Linterna en mano, miró hacia el monte oscuro. Eloísa lo siguió, aunque con más cautela. «¿De verdad vas a meterte ahí?», preguntó ella, mirando hacia los árboles. «Si hay alguien gritando, no puedo seguir de largo», dijo Ramiro sin mirarla. «O puede ser una trampa. No sabes quién o qué está allá». «Peor es no saber», respondió. Caminó unos metros hacia la maleza, iluminando el suelo. Eloísa iba detrás, con los brazos cruzados, los ojos como radares. El aire estaba quieto, cargado de ese silencio espeso que avisa que algo no anda bien. Entonces, entre unos arbustos, algo brilló. Era una tela, blanca, pequeña, un trapo o una prenda infantil. Ramiro se agachó. La levantó con cuidado. Era una camiseta sucia, rota, empolvada por el tiempo. «Esto no es de ahora», murmuró. Eloísa se le acercó, la tocó. «¿Crees que...?» Ramiro no contestó. Miraba la prenda como si se le fuera el alma por los ojos. «No es posible», dijo en voz baja. «No puede ser. ¿Qué no puede ser?». Él guardó la camiseta en el bolsillo sin explicar. «Volvamos». «Ramiro, te dije que volvamos». Su tono fue seco, cortante. Eloísa lo miró unos segundos dolida, pero no dijo nada. Volvieron a la mula en silencio. Ya en la cabina, él respiraba agitado. Tenía las manos en el volante, pero no arrancaba. «No me hables así nunca más», dijo ella firme, sin levantar la voz. «No soy tu sombra. Estoy acá porque quise subirme a esta mula, no porque te deba nada». Ramiro asintió, aún sin mirarla. «Perdón, no me tenés que pedir perdón. Solo, si vas a cargar con ese dolor, hacelo con dignidad, no conmigo encima». Él la miró entonces, por primera vez, con los ojos aguados. «Hace 20 años que no escuchaba algo así», dijo, bajito. «Ese grito es igual al que escuché la noche que mi hijo desapareció». Eloísa no dijo nada, solo lo miró, y en ese silencio ya no hubo juicio, solo comprensión. Ramiro arrancó, pero esta vez con otra cosa en el cuerpo. Miedo, sí, pero también la sensación de que los fantasmas no eran solo del pasado. Estaban vivos, en la tierra, en la ruta, y lo estaban llamando por su nombre. El cielo ya se vestía de gris cuando Ramiro y Eloísa pararon en un pequeño parador de chapa, medio torcido por el viento, a unos kilómetros de Guacalera. Era de esos lugares que parecen olvidados por todos, menos por los que ya no tienen dónde más ir. Dentro olía a gasoil, café recalentado y tierra seca. Un viejo de cara curtida, con uniforme de gendarme gastado y boina descolorida, estaba sentado solo en una mesa mirando un televisor en blanco y negro que no mostraba nada. «¿Querés un cafecito?»,
le preguntó Eloísa a Ramiro mientras se estiraban las piernas. Sí, y que sea fuerte, dijo él, mirando alrededor con desconfianza. Pidieron 2 cafés al encargado, un joven con cara de no dormir bien. Mientras esperaban, Ramiro sintió los ojos del viejo clavados en él. ¿Sos camionero?, preguntó el anciano desde su rincón, sin moverse. Sí, respondió Ramiro cruzando los brazos. ¿Vienen del sur? Más o menos, dijo Eloísa dándole el primer sorbo al café. Pasamos por rutas que ya ni mapa tienen. El viejo asintió despacio. De cerca, sus ojos no eran los de un loco, ni los de un borracho. Eran los de alguien que había visto demasiado y ya no hablaba con cualquiera. ¿Escucharon cosas?, preguntó directo. Ramiro lo miró con cautela. ¿Qué tipo de cosas? Gritos, voces, gente donde no hay nadie. El silencio se hizo pesado entre los tres. Eloísa y Ramiro se miraron. Puede ser el viento, dijo Ramiro pero sin convicción. Puede ser la tierra hablando. O puede ser que algo quedó mal enterrado, murmuró el viejo. Se levantó despacio y se acercó a su mesa. Apoyó las manos callosas en la madera. Me llamo Barragán. Fui gendarme en esta zona. Años 90. Tiempo bravo. Hubo cosas que no se dijeron nunca. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Eloísa intrigada. Desapariciones, gente que no volvió a casa, denuncias que se borraron, todo entre estos cerros, entre esta tierra que se traga lo que le das. Ramiro tragó saliva. ¿Y por qué nosotros? Porque los gritos no se le aparecen a cualquiera, dijo Barragán, clavándole la mirada. Solo a los que tienen algo que escuchar. Ramiro se levantó de golpe como si le hubieran pateado una herida vieja. Gracias por el café, dijo seco, y se fue directo a la mula. Eloísa se quedó unos segundos más. ¿Y usted por qué sigue acá? Porque no todos podemos irnos. Algunos nos quedamos custodiando los fantasmas. Ella se despidió con un leve gesto y volvió al camión. Ramiro encendió el motor con rabia contenida. No dijo nada. Solo miraba al frente. ¿Qué te pasa? Nada. Te tocó, ¿no? Él asintió sin mirarla. Ese Barragán nombró cosas que yo ya había enterrado. Fechas, lugares, todo coincide. Todo está donde lo perdí a él. Entonces no es casualidad, dijo Eloísa. Y ya no es un misterio, es tu historia la que está gritando. Ramiro aceleró. El motor rugió fuerte, pero no tapó el temblor en su pecho. Porque por primera vez lo entendía. Los gritos no venían de afuera, venían de atrás, de muy, muy atrás. El cielo se quebró de golpe, como si alguien lo hubiera rasgado con un machete. Rayos largos y torcidos iluminaban los cerros mientras la lluvia caía con furia sobre la ruta. Ramiro bajó la velocidad, la mula patinaba en cada curva y las gotas golpeaban el parabrisas como piedras. Así no se puede seguir, murmuró. Eloísa miraba hacia adelante, seria. Allá hay un galpón viejo, señaló con el dedo. Lo vi la última vez que pasé por acá. Queda como a 2 kilómetros. Ramiro asintió. Tomó la curva con cuidado, guiado solo por la línea blanca del costado. Finalmente, el galpón apareció, oxidado y medio caído, pero con techo. Entraron despacio, entre charcos y maleza. Ramiro apagó el motor. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte sin el rugido de la negra. Dentro del galpón, el aire olía a humedad vieja, madera podrida y abandono. Había cajas apiladas, pedazos de herramientas oxidadas y un banco donde Ramiro se dejó caer sin decir palabra. Eloísa se sacó el poncho, lo sacudió y se sentó en el suelo, cruzada de piernas. «Nunca me gustó la lluvia», dijo en voz baja. «Siento que destapa cosas». «Yo la odio», contestó Ramiro sin mirarla. El silencio se alargó, interrumpido solo por el golpeteo insistente de la tormenta en el techo de chapa. Eloísa sacó un pan envuelto en papel y lo partió en 2. «Come algo, te va a bajar un poco la bronca». Ramiro aceptó el pedazo, más por compromiso que por hambre. Dio un mordisco, masticó despacio. El sabor a anís le trajo un recuerdo que no pidió. «Mi hijo amaba este pan», dijo sin pensar. Eloísa lo miró,
atenta. ¿Cómo se llamaba? Damián. Le decían el chino, tenía rulos, y esa sonrisa cabrona que te sacaba de quicio y te ablandaba al mismo tiempo. Eloísa sonrió. ¿Desapareció por acá? Ramiro asintió. Salió a ver a unos amigos. Nunca volvió. Nunca más supe nada. La lluvia siguió cayendo, como si también escuchara. Luego, Ramiro se acomodó en el banco, cerró los ojos. «Voy a dormir un rato», murmuró. Eloísa no dijo nada. Lo dejó descansar. En el sueño, todo estaba distorsionado. El camión avanzaba solo, sin conductor, afuera la misma ruta pero sin cielo. Damián estaba parado en el medio del camino, con la misma camiseta de fútbol que usaba de chico. Lo miraba fijo. «¡Chino!», gritaba Ramiro bajando de la mula. «¡Chino, vení pa' acá!». Pero el muchacho no se movía. Solo lo miraba, con tristeza. No hablaba, no lloraba, solo señalaba hacia atrás. Ramiro se giraba, y detrás de él, el monte, oscuro, lleno de voces, gritos, voces de niños, voces de madres. Cuando volvía a buscar a Damián, ya no estaba. Solo la camiseta empapada tirada sobre la ruta. Se despertó de golpe, con el corazón a mil. Estaba sudando. La lluvia seguía, pero más suave. Eloísa lo miraba desde la esquina del galpón, sin decir nada. «Soñaste con él, ¿verdad?». Ramiro asintió, pasándose la mano por la cara. «Sí, y fue peor que escucharlo. A veces los sueños no mienten. Solo nos dicen lo que no queremos decir despiertos». Ramiro se quedó callado. Luego se levantó. «Necesito saber qué pasó, sea lo que sea, aunque me rompa». Eloísa se acercó. Lo miró con calma. «Entonces mañana seguimos, hasta donde haya que llegar». Y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro no se sintió perdido. Solo estaba empezando a volver. A la mañana siguiente, la lluvia se había retirado, dejando el suelo húmedo y el aire espeso, como si el monte guardara el aliento. Ramiro y Eloísa retomaron la ruta sin mucha charla. Los dos iban callados, con la mirada fija, cargando el sueño de la noche como si fuera real. Cerca del mediodía entraron a un viejo parador que parecía sacado de otro tiempo. El cartel colgaba torcido, oxidado, y dentro el salón olía a madera mojada y aceite rancio. Apenas entraron, un gato flaco huyó por debajo de una mesa. «¿Seguro que acá sirven comida?», preguntó Eloísa, levantando una ceja. «Ni idea, pero tengo un presentimiento», respondió Ramiro. Pidieron café. El encargado apenas los saludó, como si no estuviera muy interesado en tener clientes. En una mesa del fondo, cerca de una estufa apagada, había una pila de revistas viejas, papeles, mapas doblados y un cuaderno de tapa dura con los bordes quemados. Ramiro se acercó, curioso. Tomó el cuaderno y lo abrió con cuidado. Adentro, páginas amarillentas llenas de recortes de diario, anotaciones a mano y fotografías descoloridas. «¿Qué es esto?», preguntó Eloísa acercándose. Ramiro pasó las páginas lentamente. Todos los recortes hablaban de lo mismo. Personas desaparecidas en rutas del norte. Fechas entre los años 90 y 2005. Nombres, caras, lugares, muchas sin resolución. «Mira esto», dijo en voz baja señalando un recorte. «Menor desaparecido tras fiesta en Yala. Vestía camiseta blanca, jeans y zapatillas deportivas. Se desconoce su paradero». Eloísa lo leyó con atención. Su mirada cambió. «Ese no era...». «Sí», interrumpió Ramiro sin aliento. «Esa era la camiseta de Damián». Las manos le temblaban. Pasó otra hoja, luego otra. Había anotaciones en los márgenes, como si alguien hubiese estado investigando. Había lugares marcados, parajes, tramos de ruta, nombres de pueblos que apenas aparecían en los mapas. «¿Quién habrá hecho esto?», preguntó Eloísa con la voz bajita. «No sé, pero alguien lo estuvo buscando, no solo a mi hijo, a muchos más». Entre los recortes había también dibujos hechos a mano, como mapas de los cerros, caminos alternativos, rutas que parecían olvidadas por todos,
menos por alguien que conocía demasiado bien el terreno. «Este cuaderno no puede quedarse acá», dijo Ramiro, cerrándolo de golpe. El encargado los miró desde la barra, pero no dijo nada. «¿Te puedo hacer una pregunta?», le dijo Ramiro al tipo, acercándose con el cuaderno en la mano. El hombre lo miró, sin moverse. «¿De dónde salió esto? Eso estaba ahí cuando yo llegué. Nadie lo reclama, nadie lo toca, pero todos los que lo ven se van raro. ¿Y por qué no lo tiraste?». «Porque hay cosas que aunque quemes no se van». Ramiro asintió. Salieron sin decir mucho más. Ya en la mula, con el cuaderno en el asiento entre ellos, Ramiro lo miró como si llevara un corazón latiendo adentro. «Esto no es casualidad, Eloísa. Todo está apuntando al mismo lugar». Ella lo miró, seria. «Entonces, ya no estás buscando solo a tu hijo». Ramiro encendió el motor. El rugido de la negra volvió a llenar el aire. «Estoy buscando la verdad, aunque me destroce». Y con ese cuaderno como brújula, supo que no había vuelta atrás. Lo que venía era lo más cercano a lo que había temido toda su vida. La mula avanzaba lenta por un tramo de ripio, sacudiendo el cuaderno que descansaba sobre las piernas de Eloísa. Ella lo tenía abierto, hojeando cada página con paciencia, como si leyera una historia escrita a gritos. Ramiro no decía nada. Miraba la ruta con el ceño fruncido, como si el camino pudiera darle respuestas que él ya no quería preguntar. Pero algo en su cuerpo estaba distinto, tenso, agrietado. «Aquí hay algo más», dijo Eloísa de pronto, señalando una hoja doblada en el fondo del cuaderno. «Está pegada con cinta». La despegó con cuidado, con los dedos temblorosos, y debajo apareció una hoja tipo ficha policial. Una foto blanco y negro, borrosa pero reconocible. Un joven de rulos, sonrisa torcida, camiseta blanca, mirada directa. Abajo, escrito a mano: «Desaparecido en Yala, año 2001. Damián Salgado, 17 años, sin pistas». Ramiro frenó de golpe. Eloísa no dijo nada, solo giró el cuaderno hacia él sin hablar. Ramiro bajó la mirada y entonces lo vio. Ahí estaba. El rostro que había intentado guardar en la memoria durante 2 décadas. Su hijo, su Chino. Solo que esta vez no lo miraba como padre. Lo miraba como otro más entre los que se habían ido sin volver. Ramiro se quedó quieto, con los ojos clavados en la foto. Su respiración empezó a acelerarse como si no encontrara aire. Los nudillos se le pusieron blancos de tanto apretar el volante. «Es él», susurró. «Lo sé», respondió Eloísa suave. Ramiro soltó el volante y se cubrió la cara con ambas manos. La espalda se le encorvó, el cuerpo entero le temblaba. Y ahí, en la cabina silenciosa, se quebró. «Pensé», dijo entre sollozos, «pensé que con el tiempo el dolor se iba a calmar, que si no lo nombraba, si no lo buscaba más, iba a poder seguir. Pero no desapareció. Solo se escondió donde no podía verlo». Eloísa lo miraba con una mezcla de respeto y ternura. No intentó tocarlo ni decirle que todo estaría bien. Solo lo dejó llorar, porque entendía que hay dolores que no se curan, se sobreviven. Ramiro se limpió el rostro con el puño de la camisa. Respiró hondo. ¿Cómo terminó su foto ahí? ¿Quién juntó todo esto? Tal vez alguien que también perdió a alguien y no quiso dejar que lo olvidaran. Él asintió, mirando de nuevo la imagen de su hijo. «Siempre me quedé con la duda de si lo abandoné sin querer, de si en algún punto dejé de buscar porque no soportaba encontrarlo muerto. No lo abandonaste, Ramiro, solo te cansaste de gritar en el vacío, pero él no dejó de llamarte». Se quedaron en silencio. Afuera, el viento del norte soplaba con fuerza, levantando polvo como si el desierto también se sacudiera las penas. Ramiro cerró el cuaderno con cuidado. «No sé a dónde lleva todo esto, Eloísa, pero ya no puedo seguir como si nada. Necesito llegar al fondo, aunque duela. Yo te acompaño», dijo ella sin dudar. Y fue ahí, en ese instante roto, cuando Ramiro entendió que lo que más había perdido no era a su hijo. Era el derecho a llorarlo, y ahora por fin se lo estaba devolviendo.
El motor seguía encendido, pero la mula estaba detenida al borde de la ruta. La foto de Damián seguía sobre el tablero, como si marcara un antes y un después. Ramiro miraba hacia el horizonte, pero no veía nada. Sus ojos estaban en otro tiempo, en otro lugar. Eloísa lo observaba en silencio sin apurarlo. Sabía que lo que venía no era fácil. Tenía 17, empezó Ramiro con la voz áspera, y era terco, de esos que si le decís no, te va a hacer lo contrario solo por llevarte la contra, pero tenía buen corazón, demasiado. Guardó silencio unos segundos, inspiró profundo. Esa noche había una fiesta en Yala. Yo no quería que fuera, pero no quise discutir. Ya discutíamos bastante. Me dijo, vuelvo temprano, pa. Y se fue. Volteó hacia Eloísa. Nunca volvió. Un silencio denso los envolvió. El viento movía suavemente las ramas, como si también escuchara. ¿Lo buscaron?, preguntó ella con voz baja. Sí, al principio todos. Amigos, vecinos, la policía. Pero después fue enfriándose. Como todo en este país, dicen, capaz se fue por voluntad propia, capaz se metió en líos. Nadie lo vio salir, nadie lo vio llegar, nada. Apretó el volante con fuerza. Lo busqué por años, me endeudé, dejé el trabajo, recorrí pueblos, pregunté en hospitales, comisarías, morgues, nada. Y un día me cansé, me dije, si sigue vivo, va a volver, y si no, la voz se le quebró. Ya está descansando. Eloísa tragó saliva. No lloraba, pero sus ojos estaban llenos. ¿Y vos? ¿Pudiste descansar? Ramiro negó con la cabeza. Nunca. Dormía con la puerta sin llave. Manejaba por las noches, por si lo veía caminando. Soñaba con él, me hablaba. A veces lo escuchaba reír desde el baño. Te juro. A veces el cuerpo intenta seguir, pero el alma se queda donde se rompió todo, murmuró Eloísa. La cabina volvió al silencio. La mula vibraba suave, como esperando. Ramiro sacó la foto de nuevo y la miró un largo rato. ¿Y si está en algún lado? ¿Y si todo esto es una señal? Los gritos, la ropa, el cuaderno. ¿Y si necesita que lo encuentres ahora?, preguntó Eloísa. Tal vez no es tarde. Ramiro apoyó la frente en el volante, sus hombros caídos, sus manos sucias. Ya no era solo un camionero, era un padre que no había terminado su camino. ¿Y si lo que encuentre no es lo que quiero ver? Entonces lo vas a ver con los ojos de quien no lo dejó de amar nunca. Una ráfaga de viento golpeó la cabina y levantó polvo. Ramiro se enderezó, cerró la foto. La guardó con cuidado en el bolsillo de la camisa. Encendió las luces y puso primera. Vamos al norte. Hay un tramo que siempre evité. Uno donde decían que pasaban cosas raras. Gente que desaparecía, camiones que se perdían. ¿Y qué hay ahí? Lo que sea que me está llamando desde hace años. Eloísa asintió. Se acomodó en el asiento, sin hablar más. El silencio ya no era incómodo. Era necesario. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿qué harías en su lugar? ¿Seguirías el camino hasta el final sin saber qué vas a encontrar? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ramiro está a punto de encontrar a su hijo o a sus propios fantasmas? La mula volvió a rugir, y esta vez no solo llevaba carga, llevaba un destino pendiente. La mula avanzaba por un camino de tierra rojiza, flanqueado por árboles viejos que se inclinaban como si quisieran escuchar. Ramiro tenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la ruta que llevaba años evitando. Eloísa lo miraba de vez en cuando, en silencio. No hacía falta preguntar nada. Él ya lo había dicho todo con solo decir, vamos. Estamos cerca, dijo Ramiro rompiendo el silencio. ¿Cerca de qué?, preguntó Eloísa sin ironía. Ramiro tardó en responder. Del lugar donde lo vi por última vez, donde desapareció todo. El aire cambió de golpe. La temperatura bajó unos grados. Eloísa se abrazó al poncho y miró por la ventana. El paisaje tenía algo distinto, como si el tiempo no hubiera pasado por ahí. Todo seguía igual, y eso era lo más inquietante.
¿Y si no encontramos nada?, preguntó ella. Entonces me voy con la certeza de que no me lo guardé más, que lo enfrenté. Doblaron por una curva cerrada, rodeada de monte. El camino se angostaba. Ramiro redujo la velocidad. «Acá fue», murmuró. «Este tramo». Yo venía de regreso, eran como las 3 de la madrugada. Lo vi parado en la banquina y después, nada. Eloísa frunció el ceño. «¿Lo viste después de que se había ido?» «Sí, lo vi parado. Pero cuando frené, no había nadie. Pensé que era un sueño, una ilusión. Pero ahora, ya no sé». Se detuvieron. Ramiro bajó. Caminó hasta la banquina y se agachó, tocando el suelo seco. «Yo pasé por aquí 1000 veces y nunca volví a frenar. Hasta hoy». Eloísa lo alcanzó. Se paró a su lado. A veces uno necesita volver al principio para cerrar el círculo. Y si el círculo no se cierra nunca, entonces al menos no se queda abierto por cobardía. Mientras exploraban los alrededores, algo llamó la atención de Eloísa. Un montón de piedras, alineadas de forma extraña, como si alguien las hubiera puesto a propósito. Ramiro venía a ver esto. Se acercaron. Eloísa empezó a remover las piedras con cuidado. Debajo había un objeto oxidado, una medalla con una inscripción casi borrada. Ramiro la tomó con manos temblorosas. «Es de él. Se la regalé cuando cumplió 15. Era de San Expedito». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se quedó mirando el colgante como si tuviera vida. «¿Qué significa esto?», preguntó Eloísa en voz baja. «¿Que estuvo acá? ¿O alguien quiso que lo supiera?». Un silencio los envolvió. La tierra, el viento, los árboles, todo parecía mirar en la misma dirección. Ramiro se arrodilló, cerró los ojos, respiró profundo. «Estoy acá, hijo, te estoy buscando». Ya de noche volvieron a la mula. Ramiro encendió una linterna y se quedó mirando el cuaderno una vez más. Todas las marcas, los puntos en el mapa, nos trajeron acá. «Pero todavía hay uno más», señaló. «Un punto en medio del monte. No hay camino, pero está anotado con rojo». Eloísa se inclinó. «¿Y si ahí está la verdad?». Ramiro cerró el cuaderno. «Entonces vamos mañana, a pie. Sea lo que sea, lo voy a mirar de frente». Se acomodaron en la cabina para dormir. Afuera, la noche era espesa, húmeda, cargada de promesas rotas. Eloísa lo miró una última vez antes de cerrar los ojos. «Vos no estás solo, Ramiro, ni aunque quisieras». Y por primera vez él le creyó, porque en ese lugar, donde todo comenzó, también podía empezar algo más. La verdad, el cierre. O quizá la respuesta que nunca esperó. ¿Están listos para seguirlo hasta el fondo del monte? ¿Qué creen que encontrará Ramiro cuando llegue a ese punto marcado en rojo? Déjanos tu opinión. La ruta apenas empieza. El amanecer trajo una luz tenue y polvorienta que apenas se colaba entre los árboles secos del monte. Ramiro y Eloísa dejaron la mula estacionada al costado del camino y comenzaron a caminar con las mochilas al hombro. El punto rojo del cuaderno estaba a unos kilómetros cerro adentro, en una quebrada sin nombre, sin señal, sin huella marcada. «¿Estás seguro de que es por acá?», preguntó Eloísa, sorteando ramas y espinas. «Sí, este punto lo tenía anotado 2 veces con una cruz al lado». «Algo hay», respondió Ramiro, mirando la brújula con manos temblorosas. El silencio del monte era profundo. No se oía ni un pájaro, ni un viento, nada, solo sus pasos sobre la tierra seca y sus respiraciones cada vez más agitadas. Después de casi 1 hora, llegaron a un claro oculto entre peñascos y ahí estaba, un campamento viejo, abandonado, una carpa rasgada por el tiempo, oxidada. Restos de fogatas, latas vacías, una mochila podrida y un par de zapatos sucios cubiertos por tierra. «Dios mío», murmuró Eloísa. Ramiro no dijo nada. Avanzó como hipnotizado. Se arrodilló junto a la mochila. La tocó como si estuviera hecha de vidrio. Con cuidado, abrió el cierre corroído. Adentro
Entre papeles húmedos y basura, encontró una libreta vieja. Las páginas estaban pegadas por la humedad, pero logró separar una. Ahí, con tinta corrida, estaba escrito: Damián S. No puede ser, susurró. Sacó también un encendedor con la bandera de Argentina, gastado, que él mismo le había regalado a su hijo. Eloísa se tapó la boca, los ojos llenos. Ramiro se quedó agachado mirando esos objetos como si fueran huesos. Estuvo acá, vivió acá, aunque fuera por un tiempo. ¿Cómo pudo nadie encontrar esto? Porque nadie buscó bien, ni yo. Se levantó despacio, pero el cuerpo le pesaba. Caminó unos pasos más y entre la maleza vio algo más. Una camiseta hecha jirones, blanca, con una mancha de pintura roja. Era la de Damián, la de la última foto. El corazón le dio un vuelco. Se la llevó al rostro. La olió. Tierra, tiempo, dolor. Pero también algo más. Certeza. Eloísa revisaba alrededor. Encontró más restos, botellas cortadas, una radio vieja rota, un cuaderno con letras ilegibles y lo que parecía un trozo de colchoneta. No estaba solo, dijo. Acá vivió más de uno. ¿Un grupo? Puede ser. Alguien armó un refugio. Esto no es improvisado. Lleva tiempo armado. Ramiro no podía dejar de mirar la camiseta. La apretaba con los dedos como si al hacerlo pudiera traerlo de vuelta. ¿Y por qué se fueron? ¿Qué los sacó? ¿O quién? Dijo Eloísa en voz baja. Ramiro la miró. ¿Crees que alguien los encontró? No lo sé. Pero si alguien cuidó que este lugar se mantuviera oculto tanto tiempo, o tenía miedo, o tenía algo que ocultar. El sol ya empezaba a subir cuando decidieron sentarse un momento bajo la sombra de un algarrobo. Ramiro no decía nada. Estaba ido. La camiseta en el regazo, la mirada perdida. No hay cuerpo, dijo casi en un susurro. No hay tumba, no hay final. ¿Eso te da paz o te deja peor? Las dos cosas. Entonces no lo des por muerto, dijo Eloísa suave. Porque aunque el mundo haya seguido, vos todavía tenés algo que decirle. Ramiro apretó los ojos. Un temblor le cruzó el rostro. No me despedí, nunca. No supe cómo. Tal vez esta es tu chance. Se quedaron callados. Pero entonces un sonido rompió el aire. No era un grito, era un silbido, corto, lejano. Ramiro se levantó de golpe. ¿Escuchaste? Eloísa asintió mirando hacia el cerro. Vino de allá. Ambos se quedaron quietos, esperando. Nada, solo silencio. Pero en ese silencio había algo nuevo. No miedo, no angustia, esperanza. Todavía no termina, dijo Ramiro guardando la camiseta. No hasta que sepa todo. Eloísa se levantó con él. Entonces vamos hasta el fondo, hasta donde la ruta diga basta. El sol cayó con rapidez, tragado por los cerros, como si algo allá arriba no quisiera que Ramiro y Eloísa siguieran avanzando. El viento arrastraba hojas secas, el aire era frío, pero no por el clima. Era esa frialdad que viene desde adentro, que te recorre el pecho como si llevaras piedra en lugar de corazón. Pasaron la noche en el claro donde encontraron el campamento. No prendieron fuego. No hacía falta luz, solo silencio. Ramiro no podía dormir. Se sentó fuera de la carpa, en una roca, con la camiseta de Damián sobre las piernas. Miraba al cielo, pero no pensaba en nada concreto. Solo sentía, hasta que el grito volvió, el mismo de siempre, agudo, doloroso, inconfundible. Pero esta vez algo cambió. Ramiro no se movió, no se paró, no corrió, no agarró la linterna, solo cerró los ojos y respiró. Eloísa salió de la carpa de golpe. ¿Lo escuchaste? Ramiro no respondió enseguida. Sí, dijo finalmente, pero ya no me asusta. ¿Por qué? Porque ya sé de dónde viene. La miró con ojos distintos. No había miedo en su mirada, había claridad, como si algo que estuvo años atascado finalmente se hubiera soltado. Todo este tiempo pensé que era él, pidiéndome que lo buscara, que lo salvara, pero no, ese grito era mío. Eloísa lo miró sin decir palabra. Era el grito que nunca solté,
el que me tragué cuando me dijeron que no había pistas, cuando volví a casa solo, cuando me acostumbré al silencio. Volvió a mirar al cielo. Era mi dolor, el mío gritando desde adentro, pidiendo salir. Eloísa se sentó a su lado. No habló, no lo interrumpió, solo se quedó. Ramiro apretó la camiseta entre los dedos. Pensé que encontrar respuestas me iba a dar paz, pero no se trata de eso. La voz se le quebró apenas. Se trata de aceptar que hubo un momento en el que no pude hacer más, que no fue mi culpa, que no soy un cobarde por no haber llegado antes. Eloísa puso una mano sobre su hombro. No estás solo, Ramiro, nunca lo estuviste. Pero sí me sentí solo todo este tiempo, porque no dejaste que nadie se acercara. Él asintió con lágrimas silenciosas. ¿Y vos? ¿Por qué te quedaste? Eloísa sonrió, porque también tenía cosas que soltar. Ramiro respiró hondo. Gracias por no soltarme a mí. El cielo empezó a aclarar. El primer rayo de sol cayó justo sobre el claro, iluminando las rocas y los restos del campamento. Todo seguía igual, pero todo era distinto. Ramiro se puso de pie. Ya no tengo miedo. Eloísa lo observó, admirada. ¿Y ahora qué? Ahora sigo. ¿A dónde? A donde la vida me lleve. Ya no la ruta, ya no la culpa. Miró una vez más hacia el monte. No hubo grito, no hubo señal, solo silencio. Pero esta vez un silencio que no dolía, un silencio que abrazaba. El sol ya estaba alto cuando Ramiro se acercó al centro del claro con una bolsa en la mano. Dentro iban el cuaderno, la camiseta rota de Damián, la medalla oxidada y los papeles encontrados en el campamento. Todo, cada objeto cargado de memoria, dolor y preguntas sin respuesta. Eloísa lo miraba desde unos metros, sin interferir. Solo lo acompañaba con la mirada, sabiendo que lo que estaba por pasar no era solo un acto, era un cierre, uno que no necesitaba palabras. Ramiro colocó las cosas sobre una piedra plana. Las acomodó con cuidado, como si fueran huesos sagrados. Luego sacó su encendedor. Se detuvo un momento. ¿Estás seguro?, preguntó Eloísa. Ramiro asintió. Sí, ya no quiero seguir llevando esto encima. ¿Y si más adelante necesitas volver a mirar? Ramiro le sostuvo la mirada. Entonces me miraré a mí. Ya no necesito pruebas. Necesito paz. El fuego tomó con rapidez. Primero la libreta, que crujió como si gritara todo lo que había guardado en silencio. Luego la camiseta, que se retorció entre las llamas, como si aún tuviera vida. Por último, la medalla, que no ardió pero quedó negra, carbonizada, sin brillo. Ramiro se agachó frente al fuego. El calor le pegaba en la cara, pero no se movía. «Esto no es para olvidarte», susurró. «Es para soltarte». Eloísa se acercó y se sentó a su lado. Hay rituales que uno no sabe que necesita, hasta que los hace. «Lo sé», respondió él con la voz quebrada. «Nunca lo solté de verdad. Siempre lo llevé acá», se señaló el pecho, «como si un día fuera a aparecer de la nada. Y si no aparece, entonces sabré que no lo busco más. No por olvido, sino por respeto». Las llamas bajaban. Solo quedaban brasas y humo. Ramiro sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. Era viejo, manoseado, casi deshecho. Eloísa lo miró con curiosidad. «¿Eso qué es?» «Una carta, que nunca le di, que nunca terminé. ¿Querés leerla?» Ramiro la abrió con cuidado. El papel crujió. Solo dice: «Hijo, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte. Nunca dejé de amarte. Solo dejé de buscarte porque el dolor me venció un tiempo. Perdón. Y no hay más». Eloísa lo observó, conmovida. «Es suficiente». Ramiro arrojó la carta al fuego. Se encendió con rapidez, desapareciendo en segundos. «Ya está», dijo. «Ya no hay nada más que cargar». El humo subía entre los árboles, lento, como una señal para nadie y para todos. Ramiro se puso de pie. Sacudió las manos. Su cara era otra. No estaba liviano, pero sí firme, como quien ha hecho las paces con algo que parecía imposible de perdonar. «¿Y ahora?»,
preguntó Eloísa. Ahora me toca vivir. ¿Solo? No sé. Tal vez no. Tal vez sí. Pero esta vez, con el alma un poco menos rota. Caminaron en silencio hasta la mula. El monte quedó atrás, como si hubiera soltado algo también, como si por fin, después de tantos años, ese pedazo de tierra pudiera descansar. Antes de subir, Ramiro se detuvo, miró hacia atrás. Gracias, hijo, por todo, por enseñarme a seguir incluso sin vos. Eloísa subió a la cabina. Ramiro la siguió. Encendió el motor, y esta vez, cuando rugió, no dolió. La mula rodaba en silencio, bajando lentamente por un camino de ripio que serpenteaba entre cerros. Ramiro manejaba con una calma nueva, el rostro sereno pero marcado por el desgaste emocional de los últimos días. A su lado, Eloísa iba callada, mirando por la ventanilla sin decir nada. Se detuvieron en una pequeña parada de camioneros, al pie de un cerro, donde apenas había una banca de madera, un termo a medias y el sonido del viento golpeando los árboles. Ramiro sirvió mate. El primer sorbo fue largo y hondo. El silencio pesaba. «Te noto distinta», dijo él sin mirarla. Eloísa tardó unos segundos en responder. «Es que vos soltaste lo que cargabas. Yo todavía no. ¿Querés hablar?» «No estoy segura, pero si no lo hago ahora, no sé si me anime después». Ramiro esperó. No insistió. Sabía que esas cosas no se empujan, se ofrecen. Eloísa respiró profundo, acomodó el poncho sobre las piernas y bajó la mirada. Tenía una hermana. Se llamaba Rocío. Era 5 años menor que yo, pero parecía mayor. Siempre fue valiente. Demasiado. Ramiro la escuchaba en silencio, dándole su atención completa. Un día decidió irse con una amiga a recorrer el norte. Dijo que necesitaba ver cerros, tocar tambos, pintar murales en pueblos donde nadie la conociera. Yo la alenté. La voz se le quebró un poco. Nunca volvió. ¿Qué pasó? Desapareció en un tramo entre Abrapampa y La Quiaca. Dijeron que pudo haberse perdido, que a lo mejor se fue por su cuenta, que a lo mejor la cruzaron. Lo de siempre. Ramiro bajó la mirada. Sabía exactamente a qué se refería. La busqué como loca, durante años, solita, porque nadie más quiso ayudar. Mi mamá se enfermó del susto, mi papá se murió sin saber, y yo me quedé con la maldita duda clavada en la garganta. ¿Y por qué seguís viajando?, preguntó Ramiro con suavidad. Eloísa sonrió con tristeza. Porque no quiero que me pase lo que le pasa a todos. Que se les muera el recuerdo por miedo a la verdad. Sacó una foto arrugada de su mochila. Era una joven de pelo largo, risa amplia, mirada de fuego. La apoyó en la mesa. Ahí está, esa era mi Rocío. Ramiro la miró con respeto. No dijo nada. Solo levantó el mate y brindó en silencio con ella. ¿Alguna vez creíste que la ibas a encontrar? Sí, hasta hoy. Pero ahora miró hacia el horizonte. Ahora siento que no tengo que buscar más. No para hallarla, sino para soltar la culpa. ¿Culpa de qué? De no haberla detenido, de no haber ido con ella, de no haber estado cuando me necesitó. Ramiro asintió despacio. Conocía bien ese peso. No hacía falta explicarlo. El viento seguía soplando. Ramiro volvió a cebar mate y se lo pasó a Eloísa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo vivimos, lo recordamos y lo dejamos fluir. Y si vuelve el dolor, nos servimos otro mate y lo enfrentamos juntos. Ramiro soltó una risa pequeña, la primera genuina en mucho tiempo. Nunca pensé que iba a conocer a alguien como vos en medio de esta ruta. Yo tampoco pensé que iba a encontrar mi propia paz acompañando a un camionero cabeza dura. Ambos se miraron. No había necesidad de abrazos ni de frases rebuscadas. Lo que compartían iba más allá de eso. Era la confianza de dos almas rotas que sin buscarlo se habían ayudado a reconstruirse. Y ahí, en esa parada olvidada por el mundo, Ramiro y Eloísa entendieron que el viaje que habían iniciado por caminos diferentes los había llevado a un mismo destino, el de mirar de frente lo que dolía y seguir andando con menos miedo y más verdad.
El motor de la negra volvió a rugir después de días de pausa. Ramiro giró la llave con calma, sin apuro. No tenían un destino marcado en el GPS, ni horarios, ni cargas pendientes. Solo estaban ellos dos, el tanque casi lleno, y un cielo amplio que los cubría sin exigir nada. Eloísa ajustó el cinturón, se acomodó el poncho detrás de la espalda y estiró los pies. «¿Y entonces, a dónde vamos?» Ramiro sonrió de costado. «Donde la ruta nos lleve». Ella lo miró, divertida. «Ah, qué poético saliste hoy». «No es poesía, es que por primera vez no tengo prisa por llegar». La mula arrancó despacio, la ruta se desplegaba como una cinta sin fin, suave, silenciosa. Ya no dolía el andar, ya no pesaban los recuerdos, porque ahora iban juntos, y eso lo cambiaba todo. A mitad del día pararon en un cruce donde dos caminos se abrían, uno hacia el sur, otro hacia el este. Eloísa bajó a estirar las piernas. Ramiro la siguió con el mate en mano. «¿Y vos qué pensás hacer después de esto?», preguntó ella, sin mirarlo. «No sé, capaz agarrar alguna carga liviana, volver a recorrer rutas que hace años evité». «¿Y solo?». Ramiro tardó un poco en responder. «No quiero». Eloísa se cruzó de brazos, observando el horizonte. «Yo tampoco. Me acostumbré a tu silencio y a tu música horrible. Oye, mi música es buena. Claro, para quedarte dormido en pleno viaje». Los dos rieron, esa risa liviana que suena a descanso, a hogar móvil. «Entonces, ¿hacemos trato?», dijo Ramiro. «No fijamos destino, no prometemos nada, pero mientras el camino lo permita, lo compartimos». «Trato hecho», respondió Eloísa, dándole la mano. Pero no fue un apretón firme, fue un apretón suave, de esos que dicen más que las palabras. Esa tarde, Ramiro aceptó una carga pequeña en una estación cerca de San Salvador. Solo unos cajones de verduras y harina para un mercado rural. No era el tipo de viaje que pagaba mucho, pero no le importaba. «Hace años que no cargaba algo tan liviano», comentó mientras acomodaba la mercadería. «Y hace años que no tenías el alma así», le respondió Eloísa desde la cabina. «Eso también se nota». El viaje fue corto, pero significativo. Se detuvieron a mitad de camino para comprar pan casero, saludaron a unos chicos que jugaban a la pelota en un pueblo polvoriento, y hasta Ramiro se animó a tararear mientras manejaba. «¿Desde cuándo cantás?». «Desde que me di cuenta que no todo lo que duele tiene que quedarse callado». Eloísa lo miró con ternura. El hombre que conoció al borde del abismo ahora sonreía, no a carcajadas, pero sí con el alma. Una mañana sin carga ni rumbo, estacionaron en una playa seca junto a un río. Ramiro sacó sus herramientas, Eloísa preparó mate. No hablaron de lo que vendría, ni del pasado, solo estaban. Se rieron del sonido de los loros, armaron una hamaca con cuerdas viejas, compartieron historias que ya no dolían. Y en ese día, sin obligaciones, entendieron algo que nunca habían dicho en voz alta. Habían encontrado lo que no sabían que estaban buscando. Compañía real, silenciosa, sincera. No necesitaban más. Ramiro miró el camino desde la sombra de la mula. Se sacó la gorra, dejó que el viento le acariciara la cara. Antes manejaba para olvidarme, ahora manejo para recordarme quién soy. Eloísa se acomodó a su lado. «Y yo antes viajaba huyendo, ahora viajo quedándome». Se miraron, y entonces, sin decirlo, supieron que el viaje no tenía que terminar, porque cuando el camino deja de doler, es cuando por fin se vuelve hogar. Ramiro no necesitó el GPS para encontrar la casa. Sabía cada grieta de la fachada, cada árbol del patio, cada piedra del caminito que llevaba a la puerta. Hacía más de 10 años que no cruzaba ese umbral, pero el recuerdo vivía intacto. Eloísa se quedó en la mula. Lo miró con una mezcla de respeto y aliento silencioso. Él asintió, como diciéndole, «Esto lo tengo que hacer solo». Caminó con pasos lentos, como si el suelo quemara. Al llegar, respiró profundo y golpeó la puerta. «¿Quién es?».
respondió una voz que conocía como la palma de su mano. «Soy yo, Irene». Hubo un largo silencio, luego pasos, y cuando la puerta se abrió, ahí estaba ella, Irene, más delgada, más arrugada, pero con esos ojos que seguían buscando respuestas. «Ramiro, necesito hablar con vos». Ella no respondió, solo se hizo a un lado. Se sentaron en la misma cocina donde habían compartido desayunos, peleas y silencios eternos. El mate estaba tibio. El reloj de pared seguía colgado, detenido a las 3:20, exactamente la hora en que Damián se había ido aquella noche. Ramiro la miró con humildad, con el peso de todo lo vivido en los hombros. «Irene, fui hasta el norte, fui a donde desapareció, a donde creí que no podía volver». Ella lo escuchaba sin interrumpir, con los ojos brillantes pero firmes. «Encontré cosas, un campamento, su camiseta, su medalla, hasta una libreta con su nombre». El mate en sus manos tembló, cerró los ojos por un segundo como si necesitara contenerse. «¿Estás seguro?» «Más que nunca. No hay dudas». Ella bajó la mirada. «Tanto tiempo. Yo lo soñaba. Pensaba que estaba vivo. Luego pensaba que estaba muerto. Después ya no pensaba nada. Solo lo extrañaba». Ramiro apretó los labios. «Yo también». «¿Por qué tardaste tanto en venir?» «Porque no sabía cómo mirarte y decirte que fracasé como padre». «No fracasaste, Ramiro. Fracasamos los dos, cada quien en su dolor». Las lágrimas empezaron a caer, suaves. No eran de rabia, ni de desesperación. Eran esas que vienen cuando por fin algo se acomoda. Irene sacó una cajita de madera de un cajón. «Yo también tengo algo que nunca te mostré». Adentro había una carta, escrita por Damián días antes de desaparecer. Nunca la había enviado. Ramiro la leyó con los ojos nublados. «Mamá, papá, no se enojen. Necesito hacer este viaje. Necesito buscar algo que no sé cómo explicar. No me estoy yendo por odio. Me voy para entender quién soy sin ustedes. Tal vez vuelva, tal vez no, pero los amo. Siempre los voy a amar». Ramiro la sostuvo contra el pecho. «Gracias por guardarla. Gracias por volver». Y en ese momento no fueron madre y padre separados por el dolor. Fueron padres, solo eso, compartiendo la última parte de una historia que nunca debió ser silenciosa. Ramiro se despidió sin promesas, solo con un abrazo largo. Irene le entregó la carta de Damián, y él le prometió que nunca más se iban a quedar callados si el dolor volvía. «¿Y esa mujer que te espera en la camioneta?», preguntó ella con una media sonrisa. «Una amiga, de esas que llegan cuando uno está roto y se quedan cuando ya no te rompes solo. Cuídala». «Lo haré». Salió de la casa. El viento soplaba con fuerza, pero no dolía. Solo traía aire nuevo. Aire que por fin no pesaba en el pecho. Subió a la mula. Eloísa lo miró sin preguntar. «¿Cómo fue?» Ramiro exhaló. «Sano. Por primera vez, sano». Encendió el motor y la ruta, una vez más, volvió a extenderse frente a ellos. Pero ahora ya no escapaban, solo iban compartiendo lo que el viento no olvida. La mula entró a Tilcara justo cuando el mercado despertaba. El aire olía a pan casero, carne al rescoldo, lana recién teñida y jugo de naranja recién exprimido. Los cerros rodeaban el pueblo como murallas de piedra viva y las risas de los niños se mezclaban con el sonido de charangos a lo lejos. Ramiro estacionó bajo un algarrobo, cerca de un puesto de artesanías. Bajaron con pasos tranquilos, sin prisa, sin mochila emocional a cuestas. «¿Querés algo en especial?», preguntó Eloísa estirándose los hombros. «No, solo quiero ver gente sin que me duela», respondió Ramiro con una media sonrisa. Caminaron entre puestos de cerámica, ponchos de 1000 colores, calabazas talladas, especias en frascos reciclados. Nadie los miraba raro. Nadie les preguntaba de dónde venían ni qué buscaban. Eran 2 viajeros más, y eso se sentía chido. En un rincón del mercado, una viejita sentada sobre un banquito ofrecía empanadas salteñas.
Ramiro se le acercó y pidió 2 de carne cortada a cuchillo. ¿Picosa o suavecita, mijo? Picosa, por favor, que pique rico. La doña sonrió. Así me gusta, que tengan huevos los forasteros. Eloísa rió desde atrás. Y yo una de queso, pero que no me deje llorando, ¿sí? Ah, vos sos la que lo cuida, ¿no? Más o menos, respondió ella entre broma y verdad. Se sentaron en un tronco bajo sombra. Comieron despacio. La masa crujía. El relleno ardía rico. ¿Sabes qué?, dijo Ramiro mirando a su alrededor. Hace años que no me sentía parte de algo, ni siquiera de un lugar. Y hoy, no sé, me siento bien siendo uno más. No sos uno más, corrigió Eloísa. Sos uno nuevo. Caminando entre puestos, encontraron un pequeño taller comunitario. Unos niños pintaban piedras con colores brillantes. Una mujer tejía en telar mientras cantaba bajito. Los invitaron a pasar sin ceremonias. ¿Pintan una piedra con nosotros?, preguntó un niño, mostrándoles una con forma de corazón. Eloísa no lo dudó. Se agachó, eligió una y empezó a dibujar un cactus con un cielo rosado. Ramiro dudó, pero luego se sentó, tomó un pincel y pintó algo que ni él entendió. Un camino entre 2 montañas, con una figura en la distancia. ¿Quién es ese?, le preguntó el niño curioso. Ramiro pensó un momento. Alguien que se fue, pero dejó luz. El niño asintió como si lo entendiera todo. Cuando el sol empezó a caer, el mercado se fue apagando. Los puestos cerraban, las mochilas se llenaban de compras y los viajeros buscaban sombra para descansar. Ramiro y Eloísa regresaron a la mula con un par de bolsas. Queso de cabra, dulce de cayote, una bufanda tejida a mano y una pequeña piedra pintada que decía: «No estás solo». «¿Te diste cuenta?», dijo Eloísa mientras arrancaban. «¿De qué?». «De que estamos volviendo a vivir». Y ni nos dimos cuenta cuándo empezó. Ramiro la miró. No dijo nada, solo le pasó el termo con agua caliente. Y la ruta se abrió otra vez frente a ellos. No como una huida, no como una búsqueda, solo como lo que era, un camino compartido, un presente que no dolía, un paso más en la vida que, sin planearlo, decidieron seguir juntos. La mañana era clara. El cielo limpio, sin una nube, y el asfalto brillando bajo el sol, como si también respirara más tranquilo. La mula rodaba firme, sin sacudidas. Todo en orden, todo en calma. Ramiro manejaba con una mano en el volante y la otra sobre la pierna, relajado. Eloísa dormitaba en el asiento del copiloto, con el poncho cubriéndole hasta la nariz. La radio sonaba bajito, una zamba suave, apenas un susurro. Cerca del mediodía, tomaron una curva que daba al vacío. La ruta se abría como un abrazo, mostrando cerros a lo lejos, caminos de ripio que se perdían entre árboles y pequeñas casas. Ramiro redujo la velocidad y se quedó mirando. «¿Todo bien?», preguntó Eloísa, desperezándose. «Sí, solo que este lugar me suena, como si ya hubiera pasado por acá antes, pero no es el lugar, es la sensación». «¿Cuál?». «La de no tener miedo». Detuvieron la mula en una loma, donde el viento pegaba fuerte. Ramiro bajó y se quedó parado junto a la orilla del camino, sus botas bien plantadas, los ojos clavados en el horizonte. Eloísa lo alcanzó y le pasó el mate sin decir nada. Se lo tomó lento, mirando hacia donde la tierra se fundía con el cielo. «¿Qué ves?», preguntó ella. «No sé, pero no estoy buscando nada. Solo estoy mirando». «¿Y eso es suficiente?», Ramiro asintió. «Para mí, sí, porque por primera vez en muchos años no tengo que correr». Ella sonrió. «Entonces este lugar se va a llamar La Última Curva». «¿La última?». «La última donde fuiste otro. Después de acá ya no sos el mismo». Ramiro se rió bajito. «Vos siempre poniéndole nombre a todo. Y vos siempre esquivando lo que ya sabés». Mientras armaban un pequeño almuerzo con pan, queso y aceitunas, un grupo de niños pasó en bicicletas por la ruta. Saludaron con la mano. Uno gritó: «¡Qué chida está su troca, don!». Ramiro levantó la mano, divertido. «Qué distinto suena ese don ahora».
¿Y cómo sonaba antes? A viejo, a carga pesada, a pasado sin resolver. ¿Y ahora? Ahora suena a respeto, a camino andado. Eloísa lo miró, seria. Ramiro, ¿te arrepentís de algo? Él lo pensó un rato. Sí, pero ya no me castigo por eso. Me enseñó a estar acá. Ella se acercó, le tomó la mano. Entonces sí, este es el final de una ruta y el principio de otra. Volvieron a subir a la mula. El motor encendió sin quejas, como si también supiera que era tiempo de moverse. Pero no para escapar ni para buscar nada, solo para seguir. ¿Y ahora pa' dónde?, preguntó Eloísa. El norte ya lo andamos. ¿Te parece el oeste? Donde haya empanadas y caminos de tierra yo voy. La radio cambió sola a una canción vieja, una de esas que Ramiro escuchaba cuando Damián era chico. Por un momento se quedó en silencio. ¿Todo bien?, dijo ella. Sí, escucho esa canción y ya no duele. Solo me acompaña. Eloísa lo miró con ternura. Y él por primera vez no desvió la mirada. La última curva quedó atrás. La ruta se abrió, infinita, serena. Ramiro la miró, respiró hondo y supo que, aunque no tuviera todas las respuestas, tenía algo más valioso, un presente compartido. Y eso, para un trailero viejo, bastaba. ¿Y tú? ¿También sentís que ya diste una vuelta completa? Contanos en los comentarios. ¿Cuál fue tu última curva? ¿Y qué encontraste después de ella? Porque la vida no siempre responde, pero siempre, siempre te da una nueva ruta para seguir andando. A veces no se trata de encontrar respuestas ni de entender por qué la vida nos quita lo que más amamos. A veces el verdadero viaje es aceptar lo que pasó, soltar lo que duele y seguir. Porque aunque el camino no siempre sea claro, mientras tengamos el valor de andar, siempre habrá una curva más, un mate compartido, una historia que sanar. Ramiro no encontró a su hijo, pero se encontró a sí mismo. Y en ese acto, tan sencillo como doloroso, nos recordó algo que todos necesitamos oír. Nunca es tarde para soltar el pasado, perdonarse y volver a empezar. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, si sentiste aunque sea un poquito de lo que vivieron Ramiro y Eloísa, regálanos un like, deja tu comentario y contanos qué historia estás cargando tú y qué estarías dispuesto a soltar para seguir. Tu historia también importa y quién sabe, puede inspirar a alguien más que hoy, justo hoy, necesita escucharla. Comparte este video con alguien que necesite volver a mirar la vida con nuevos ojos, porque todos, en algún momento, necesitamos una señal, y tal vez esta historia sea la tuya. Y si querés seguir siendo parte de este camino, suscríbete al canal, no solo para ver más historias como esta, sino para recordar juntos que la ruta nunca termina mientras haya quien la cuente.